festejant, que no estem festejant, que la seva dona está ahí. No es al igual en el periódico. No, porque no llevas para grabar. Dice que no, pues hay por No me acordaba de montar el equipo que tenemos de teatro. Pero no nos hace falta micrófono, ¿verdad que no? No se oye perfecto. Apuntaros bien los sonotones y aún lo oiréis mejor. Pongamos un poco tenientes y ya veremos a ver. Voy a ver yo este que tiene que venir siguiendo. Yo no. Gracias a Dios aún no. ¿Comenzamos? Es que la poesía, igual que así, yo creo que te sale mejor. A ver, este señor, espera, que está toda la tarde por ahí rulando y hace así, y ahora se saldría a llamar a la gente. Eso, ¿verdad? Ya estoy grabando. Está la puerta abierta. Se ha ido y se ha dejado la puerta abierta, entonces el ruido de las fichas y todo merma mucho. Me meto yo para esto. Me meto yo para esto. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Soy Josefina Ballesteros, muchos ya me conocéis, del teatro, de aquí. Esto es ya fuera de eso. Yo soy miembro del grupo Mistium. Y como tal tengo hoy el honor de presentar a don Juan Benito Rodríguez en este evento. Pues bien, para hacer un panegírico de su persona voy a procurar ser breve, porque son tantos los atributos que se le pueden adjudicar a su talento como hombre de letras, que necesitaría un tiempo muy extenso y se lo estaría robando al suyo. Por lo tanto, voy a ello. Juan Benito es nuestro promotor, fundador de Mistium, coordinador, profesor, colaborador y un erudito en todo lo referente a poesía, pues sus libros editados dan testimonio. Tienen en su haber varias obras teatrales escritas, habiéndose estrenado alguna de ellas. Es gran rapsoda y de una capacidad inagotable en cuanto a su soltura con la palabra, memoria e intelecto, ya que sus profusas intervenciones como orador dan constancia. Como verán, podría seguir enumerando sus cualidades, exaltando sus excelencias, pero mi brevedad llega hasta aquí. Ahora comprobará cómo Juan Benito les va a cautivar con su charla. Espero que lo disfruten. Muchas gracias, doña Josefina. Bueno. Esto ya lo hace la familia, ¿verdad? Claro. Bueno, se han quedado así un poco extrañados antes de que comiences para, por si luego ya sé lo de Mistium. Sí, eso... No sabemos qué es. Bueno, pues fuera en el programa ya lo explico. Pero tú explícalo como ser promotor, fundador y el que lo impulsa. Bueno, pues Mistium es un grupo que nació hace unos meses, exactamente como grupo formalizado nació en julio, y lo he subtitulado como Grupo de Arte Multidisciplinar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es un grupo que dentro no solamente hay poetas o escritores, sino que hay poetas, escritores, hay pintores, hay dibujantes, hay fotógrafos, hay un periodista, hay un filólogo, hay muchos campos y muchos ámbitos dentro del arte para que unos se puedan apoyar en los otros y los otros en los unos para poder hacer algo más que no sea solamente poesía o literatura. De hecho, el día 7 de enero inauguramos en la Biblioteca Nova
al Rusafí una exposición de pintura en la que 6 pintores del grupo expondrán sus obras y ese mismo día haremos allí un recital poético literario en el que se leerán bien poesías, bien algún relato corto. Luego tenemos también en marcha una exposición fotográfica que será seguramente para el mes siguiente y entre medias pues algún que otro recital que ya iremos anunciando y el recurso Josefina para saber cuándo se hace y si alguna persona de las presentes tiene el gusto de acudir a la exposición, cualquiera de ellas o a los recitales, pues evidentemente puede ir y compartir con todos nosotros todo lo que hagamos. Y eso básicamente es el grupo Mistiu. Luego tenemos página web donde se puede ver, hay un histórico de todos los actos, hay vídeos, hay fotografías para que quede constancia de todo lo que vamos haciendo y en el famoso Facebook pues, también tenemos un grupo para que se puedan añadir más. Y bueno, entre todas las cosas que se están promoviendo en Mistiu, una de ellas es un ciclo de conferencias que se llama El Pulso de la Voz y ese ciclo de conferencias empieza hoy aquí, con esta charlita, esta conferencia que voy a dar yo que hablará sobre la poesía clásica desde los principios hasta más o menos la actualidad. Y para enero hay programada la segunda conferencia, que será de temas un poco más espirituales. Y la darán, si no ocurre nada, nuestros compañeros, que es una pareja y son Luis Enrique y Tere. Y ya veremos dónde se hace. Ahora, una vez explicado esto, si hay alguna pregunta sobre el grupo Mistiu, alguna aclaración, lo tenemos todo claro. Vale, pues pasamos a lo que es directamente la conferencia. Y la conferencia es la poesía clásica. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de transmitir sus sentimientos, sus emociones o simplemente sus necesidades más básicas y cotidianas, como podemos comprobar en las pinturas rupestres, en los recipientes campaniformes y en todas las primeras expresiones artísticas del hombre. Pero fue con la llegada del lenguaje cuando realmente se revolucionó la forma en cómo las personas pudieron transmitir sus emociones, sus sentimientos y sus más bellos pensamientos, pues con la llegada del lenguaje fue cuando una persona pudo realmente decirle a otra cuánto la amaba o cuánto la odiaba, de una manera que aunque comenzó de forma burda, con el paso de los milenios ha llegado a ser la poesía refinada y cargada de alegorías y metáforas que hoy conocemos. Así, casi desde el mismo momento en que el hombre adquirió la facultad de hablar y entender a quién le hablaba, comenzó a tener la necesidad de compartir cuanto habitaba en su corazón, de una manera especial, de una manera que, según le interesara, pudiera hacer llegar a quien lo escuchara sentimientos de amor, de ira, de placer, de rabia, de ternura. Y así, con estas líneas básicas, podríamos afirmar que comenzó el caldo de cultivo donde nacería la poesía y que llegaría a ser tal y como hoy en día la conocemos. De padres a hijos comenzaron a transmitirse conocimientos y textos en prosa, que es la manera natural de expresarnos diariamente, y textos en una incipiente poesía, pero más justo sería decir una incipiente prosa poética, que siempre ha cautivado a las personas más sensibles de todas las sociedades, pues para ser poeta o para amar y entender bien la poesía, se ha de tener un alto grado de sensibilidad y estas incipientes poesías o prosas poéticas labraron un camino que tuvo su primer gran esplendor cuando el hombre, como especie inteligente, conquistó la escritura. Pues este, sin duda, fue un paso evolutivo que marcó por completo a la humanidad, pues ya no se dependía de la memoria que cierto número de personas pudieran tener para albergar en ella gran cantidad de información, conocimientos y textos lúdicos como los poemas. A partir de ese momento se podría escribir todo cuanto se precisara sin necesidad de que estuvieran transmitiéndolo los conocimientos de viva voz y de persona a persona, pues cualquiera en cualquier momento podría acceder a lo escrito y saber lo que en ello se decía. La escritura abrió la puerta del conocimiento y de la ciencia,
pues las personas podrían realizar sus estudios tomando unos trabajos previos como base de los mismos y no tener que comenzar siempre desde cero o depender de unas dotes memorísticas excepcionales. Y cómo no, también la escritura y la poesía se beneficiaron de tan gran avance en la humanidad al poder dejar constancia cada escritor y cada poeta de su legado escrito para las generaciones venideras. La humanidad no hubiera sido lo mismo sin los poemas de Andrés Bello, Manuel Martínez Piñero, Miguel Hernández, Alfonsina Storni o miles de poetas que nos han dejado en herencia todo un mundo de emociones en el que podemos reír, llorar, entristecer o alegrarnos en el breve lapso de tiempo que nos brinda el pasar de la página. Las técnicas de la escritura fueron puliéndose y de una rudimentaria escritura como la cuneiforme llegaron a los secundarios y con el paso de los siglos a los silabarios hasta llegar tras muchos milenios de evolución a los alfabetos, que es la manera actual de componer palabras en la mayoría de las lenguas vivas. Y con estos alfabetos llegó la flexibilidad que requerían las artes escritas para poder alcanzar el esplendor que ostenta nuestros días. Así que desde la Edad Antigua, primera de las tres divisiones en que se divide la historia universal y momento en que nació la escritura, el hombre ha plasmado en la escritura, de la manera que fuera correcta en su lugar y época, todo cuanto lo rodeaba, reflejando en la poesía lo bello, la esencia de lo bello. Pero fue en el medievo, en la Edad Media, cuando la escritura brilló con luz propia y multitud de personas se consagraron al nuevo arte de ser escritor o poeta. ¿Quién no recuerda la figura del juglar que tanto hemos visto reflejada en libros y películas yendo de un pueblo a otro, recitando poemas de forma casi cantada? La figura del poeta toma cuerpo y forma sólida en la Edad Media, con poemas épicos como El Cantar del Mío Cid, de autor anónimo, escrito en romance. El Pobre Caritativo, poema de alma religiosa de Gonzalo de Berceo, escrito en tetrástrofos monorrimos, siendo este el poeta máximo exponente de esta forma de componer poesía. Cánticas de Loores de Santa María, poema también con alma religiosa del arcipreste de Ita, escrito sin métrica y con una inusual rima, siendo esta A-A-B-A. Mas no quiero olvidarme en este punto de la belleza de los poemas del insigne poeta valenciano Ausiàs Marc, claro referente para todas las generaciones posteriores de poetas. Sirvan como ejemplo los poemes Veles e Vents, Velas y Vientos, o Lo temps és tal que tot animal brut. De este refinado poema, escrito en cuartetos en decasílabos, a continuación les dejo la primera estrofa del mismo. Lo temps és tal que tot animal brut requer amor, cascú trobant son par. Los servos bravos senten lo bosc bramar, que son fer brava per tots cant estengut. Imagino que todos habremos entendido valenciano. No hace falta que otros vamos a... ¿no? Bueno, pues... Y menos el valenciano valenciano antiguo. Este valenciano data del siglo XV y la traducción en español sería aproximadamente: el tiempo es tal que todo animal salvaje requiere amor, cada uno encontrando su paz. El ciervo bravo se escucha en el bosque bramar y su firme bravido por dulce canto extendido. En la Edad Media, donde se estructuran algunas de las estrofas más bellas y clásicas que han llegado hasta nuestros días, como el Fegel, poema en arte menor que consta de un cuerpo monorrimo central y que dispone de multitud de diferentes formas de componerse, siendo una de las más bellas y conocidas y aceptadas la de los cégeles encadenados. Otra de las estrofas clásicas por antonomasia son los tetrástrofos monorrimos o cuaderna vía, que son cuartetos alejandrinos en rima consonante que riman de igual manera los cuatro versos, o la lira, composición que conjuga en una sola estrofa versos de arte menor y de arte mayor, siendo su disposición
7A, 11B, 7A, 7B y 11B. Y entre ellos hay de arte menor y de arte mayor. Esta tendencia de utilizar versos de varias métricas definidas ha sido bastante socorrido en toda la poética mundial. Aunque podríamos decir que la composición poética por excelencia de esta época de la historia de la humanidad es el romance, pues era la manera habitual en que se componían los poemas que cantaban los juglares y trovadores, y por tal motivo eran los poemas que estaban más cerca del pueblo y por lo tanto que éste mejor conocía, alcanzando unas cotas de popularidad muy por encima de otras composiciones de corte academicista como las que se cultivaron durante el Despertar de Clerecía. Los poemas romances son de rima asonante y riman tan solo los versos pares, quedando libres los versos impares, ofreciendo este extremo al poeta un increíble y amplio abanico de posibilidades de uso y recursos del lenguaje. Los romances fueron utilizados profusamente en la literatura española y sudamericana, dando lugar a los primeros libros que recogían en sus páginas una gran cantidad de poemas, de romances. Y así nacieron los romanceros, siendo uno de los romanceros más conocidos e importantes de todos los tiempos el romancero gitano de Federico García Lorca. ¿Quién no recuerda de este libro El romance sonámbulo? Seguro que al pronunciar su primera estrofa no habrá nadie que no lo haya escuchado alguna vez. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda carne verde, pelo verde, con ojos fríos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Los romanceros fueron los puntos de partida para que otros poetas con otras composiciones poéticas diferentes al romance también quisieran recoger en sus libros sus composiciones, y así nacieron los poemarios. Libros que, como todos sabemos, recogen todo tipo de poesías de los más variados estilos y que hoy en día está tan popularizado su uso que todo poeta que se precie seguro que tiene su obra recogida en uno o varios poemarios. Pero no todas las composiciones de poemas más conocidas y enraízadas en nuestros días datan de los siglos XIV o XV, pues ya en el siglo X aparecieron los antedichos cégeles y posteriormente, en el siglo XIII, aparecieron los archiconocidos sonetos, de la mano de Petrarca, poeta y humanista a quien la mayoría de los historiadores consideran el padre de este conocido modo de composición poética, atribuyéndole la inventiva de estos poemas estróficos. Sobre Petrarca y el soneto me gustaría apuntar que dio lugar a unas corrientes literarias que influyeron en poetas y escritores como Garcilaso de la Vega en España o Shakespeare en Inglaterra. La última división de la historia universal es la Edad Moderna, la cual comienza a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI y se extiende hasta nuestros días. Aquí debo comentar, en un lugar muy destacado, que contamos con un gran e insigne poeta que es calificado como el príncipe de las letras castellanas y reconocido mundialmente como el padre de la tendencia denominada el modernismo. Evidentemente estoy hablando del nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento, conocido mundialmente como Rubén Darío, quien contribuyó a la poesía con tantos y tan buenos poemas y poemarios que se hace difícil entresacar algunos de ellos de entre todos los demás. No obstante, no me resisto a significar algunos de sus poemarios de imprescindible lectura, como son Azul, Prosas profanas o Cantos de vida y esperanza. ¿Quién no ha escuchado alguna vez alguna estrofa de su sonatino? Aquí, su primera estrofa que seguro todos recordaremos.
La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, por mirar, se desmaya una. Hacemos un poquito la parada para que se sienten las señoras que acaban de entrar. Gracias. A mandar. Y ahora continuamos. Esta composición, a sonatina me refería, está realizada en versos alejandrinos, que son versos de 14 sílabas métricas separados en 2 hemicidios de 7 sílabas métricas mediante una cesura. En la poesía clásica encontramos multitud de formas diferentes de componer poemas, basándose todas ellas en una estructura, rima y métrica definida. Así encontramos estrofas que podríamos llamar primarias o básicas, como los pareados, los cuartetos, los serpentesios, las redondillas, las cuartetas o los tercetos, que sirven como base para componer poemas de extensión variable dependiendo de cuántas estrofas se le quiera añadir al poema. Con respecto a los tercetos, quisiera hacer notar que siempre suelen ser encadenados y que el remate de un poema realizado con esta estructura poética suele ser un cuarteto. Con las estrofas primarias o básicas se componen también algunos de los poemas estróficos más conocidos como los sonetos, los codavé, las décimas o espinelas o las octavas reales. Como todos sabemos, los poemas estróficos son aquellos que contienen una cantidad de versos invariables y no admiten añadir ni quitar ningún verso del poema, siempre con la salvedad de poder añadir un estrambote al final de los poemas estróficos que se presten a ello, como los sonetos o los codavé. También tenemos otro tipo de estrofas que pueden llegar a parecer poemas estróficos, aunque no lo son propiamente dicho, y que además se pueden utilizar para componer poemas de extensión variable, añadiendo cuantas estrofas deseemos. En este caso nos encontramos con los quintetos, las quintillas, las sextinas o las octavas italianas, por citar tan solo algunas de ellas. Además, algunas de estas estrofas admiten diversos tipos de rima. Valga como ejemplo de lo antedicho las quintillas, las cuales pueden rimar A, B, B, A, B o bien A, B, A, A, B, y ambas formas son válidas. Algunas de las grandes maneras de componer poesía clásica toman el nombre de su creador, como los codavé, poemas estróficos creados por Juan Benito, siendo el nombre de estos poemas estróficos la suma de las dos iniciales de su creador. Buenas tardes. Luego también tenemos, en este mismo caso de nomenclatura de los poemas, las manriqueñas, que son octavas italianas de pie quebrado y que popularizó Jorge Manrique, o los versos alejandrinos popularizados por Alexander de París y Gautier de Chatillon en su obra Le Roman d'Alexandre. Otros poemas estróficos, como las décimas, tomaron el nombre de quien le dio la estructura final de la rima a la estrofa. Así, las décimas pasaron a denominarse espinelas o décimas espinelas, en honor a Vicente Espinel, que fue quien definió la manera definitiva de formar su estructura de rima. Pero una rápida mirada al mundo de la poesía clásica no estaría completa si no incluyésemos la poesía con rima estrampa, la cual definió el valenciano Jordi de Sant Jordi, nacido en el siglo XIV, en su poema Estrams.
pues según la mayoría de los historiadores es el primer poema como tal del cual se tiene constancia de su ausencia de rima, siendo el precursor de lo que en la actualidad se conoce como rima blanca o poemas de verso blanco, es decir, sin rima, pero sí dentro de una métrica definida. Posteriormente, y debido en gran medida a la traducción literal de los poemas de una lengua a otra, las poesías que en un principio poseían una rima y una métrica definida fueron perdiendo ambas cualidades, pasando a conformar lo que en la actualidad se conoce como poemas de verso blanco y libre, es decir, sin métrica y sin rima, cuyo uso está extendido entre los poetas actuales. No quisiera acabar esta breve introducción a la poesía clásica y su devenir en el paso del tiempo sin apuntar una de las últimas aportaciones a la misma, la cual viene de la mano de quien les está hablando en estos momentos. Esta aportación a la poesía clásica es la composición de poesías en rima JB, la cual consiste en la realización de poemas estróficos de rima consonante de arte mayor con versos en decasílabos, cuya estructura es un primer pareado, seguido de un cuerpo monorrimo escrito a modo de la cuaderna pía que se utilizaba en la Edad Media, y tras él un segundo pareado, para acabar el poema JB con una nueva estrofa nunca utilizada en la poética mundial hasta el momento de la creación de los poemas en rima JB, llamada tercio, la cual es el alma de los poemas JB, siendo esta nueva estrofa un terceto, pero que no rima como lo hacen los tercetos convencionales habitualmente, sino que rima con las tres estrofas anteriores según una estructura definida, concatenando así todo el poema en un solo bloque. El resultado final es muy sonoro. Aquí les dejo un poema en rima JB que me dedicó el doctor Pedro Yajure Mejía desde el bello país de Venezuela con el título Pájaro Peregrino. Te espera mi tierra de mucho calor, afecto humano, corazón, amor. Es tierra del Zulia, verso emotivo, quedará sin duda alguna cautivo, letra del JB tuyo festivo después de estar aquí, recuerdo vivo. Abre brazos mi patria, Venezuela, al compás del alma llanera y zarzuela. Te esperamos con el sol abrazador, tu amistad es nuestro mejor motivo. De pájaro peregrino, qué bueno. Ahora, para acabar, debería de nombrar a decenas o cientos de decenas de poetas actuales y de todos los tiempos y nacionalidades para dejar constancia y referencia de todo lo dicho. Pero como suele ocurrir cuando uno realiza una lista, siempre se olvida de algún nombre que debería haber incluido. Así que no la realizaré. No realizaré ningún tipo de lista y tan solo diré que aprovechen para leer poesía de cualquier poeta, época o lugar. Pues además del hecho constatado de que la poesía es el arte escrito más complejo que uno puede encontrar por encima de cualquier otro arte escrito, también es el arte más bello de todas las artes escritas, pues en unos pocos versos se encierra toda una gran filosofía, unos grandes pensamientos e incluso la manera propia de vivir y entender la poesía del poeta. Caso extremo de concisión poética, citaré los poemas orientales llamados haikus, tan de moda en la actualidad, pues en solo 3 versos y solo 17 sílabas métricas compendian todo un mundo de sensaciones, captando un fugaz instante que tan solo la sensibilidad del haiji puede alcanzar a ver. Aquí os dejo un haiku del libro Haikus y Senyus del Caballal Literario de Vicente Enguídanos, el cual he tenido el placer de prologar. Pájaros vuelan, hojas caen de los árboles, es el invierno. Queridos amigos, para despedirme me voy a permitir sugerirles que lean poesía tranquilamente, sin prisa, saboreando cada verso,
entendiendo lo que el poeta nos quiere transmitir. Y sobre todo, disfruten de la poesía verso a verso, palabra a palabra, tal y como lo que es, el más delicioso manjar con que podemos alimentar a nuestro espíritu. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora si tienen alguna pregunta, están a tiempo, porque pasa lo siguiente. Si no has escrito poesía, si no estás metida en ella, muchas cosas de lo que aquí Pamelito nos ha dicho nos suena así un poquito a, ¿verdad?, enlazar versos con el siguiente, con el tercero, con el cuarto. Se pierde uno, ¿verdad que sí?